Habíamos prometido, Feli, un día variado en cuanto a funcionarios del Gabinete Nacional. Sí. Ya arrancamos con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, pero hay más. Con lo más urgente, hay muchos temas en agenda y por supuesto que el tema de la justicia es uno de los grandes temas en la Argentina y hay un flamante ministro de Justicia, ¿no?, que acaba de asumir. Así es, y por eso nos acercamos a la mesa con nuestros especialistas. Buenas tardes, compañeros, a quien no he saludado o simplemente repitiendo el saludo. Esto era aquí, ¿no? Yo a la izquierda, Feli, lo hacemos así bien espontáneo. Antes de pasar al móvil, rápido, un título de qué se puede esperar de Martín Soria y qué se debe esperar en el primer tiempo. Gran parte de lo planteado por el presidente Alberto Fernández cuando asumió está por hacerse. La reforma, la aplicación del nuevo código acusatorio, la reforma de Comodoro Pi, básicamente la reforma del Ministerio Público, la designación de un nuevo procurador. Hay una amplia agenda para sacar. ¿Hay mucho? Sí, mucho. Muchísimo. Todo eso, Nico. Sí, todo eso y también entender o empezar a mostrar qué busca el presidente en Martín Soria con el cambio, justamente. Se hablaba de un cambio de actitud, ¿te acuerdas? Se hablaba de un cambio de actitud. Veremos qué trae ese cambio de actitud. Gastón Zulaye está en el móvil para traernos nada menos que la palabra del flamante ministro de Justicia. Gastón, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Ariel. Estamos ya con el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien asumió en un muy breve acto en el Museo del Bicentenario el pasado lunes y hoy tuvo sus primeras actividades públicas. Fue con la ministra de Salud, Carla Bisotti, para avanzar en la vacunación del personal del Servicio Penitenciario Federal y también por la tarde un conversatorio con la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para la perspectiva de género en el Poder Judicial. Le preguntamos primero sobre esas actividades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ministro. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. Felicitas a Ariel, Néstor y a Gastón, que me está acompañando acá. ¿Cuál es el objetivo que marca este comienzo de actividades, tanto la perspectiva de género en el Poder Judicial como la vacunación, también lo que hace el Servicio Penitenciario? Bueno, nos estaba faltando la fuerza de seguridad, en particular las personas del Servicio Penitenciario Federal, que son aquellos que están en contacto estrecho con la población carcelaria. Nos estaba faltando la inmunización de todo ese personal, que es esencial, y hoy avanzamos con la ministra de Salud, Carla Bisotti. En los próximos días, si Dios quiere, vamos a estar vacunando más de 8.600 agentes penitenciarios, 5.600 son de la región del AMBA. Algo muy importante porque es aquel personal penitenciario que está en contacto estrecho con la población carcelaria en la Argentina, ¿no? Por la tarde, ya en un conversatorio, como bien charlábamos, con la ministra de las Mujeres, la Diversidad y el Género, Elizabeth Gómez Alcorta, con también la participación de una ex compañera diputada hasta hace poquitos días atrás, Vanessa Siley, integrante del Consejo de la Magistratura, y con el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. Con ellos básicamente hablábamos de las cuestiones de género y el Poder Judicial, la justicia argentina. Bueno, obviamente uno de los temas fundamentales de la agenda de nuestro gobierno, de nuestro presidente y de este ministro. Pensemos que hoy en la Argentina tenemos muestras de ese famoso techo de cristal del que todos hablan, que lamentablemente hoy en la justicia, más que un techo de cristal, es un techo de cemento, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el mejor ejemplo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tenemos de 5 miembros una sola mujer. Otros ejemplos, la justicia provincial, por ejemplo, los ministerios públicos fiscales de las provincias, de las 24, no hay una sola mujer que sea jefa de los fiscales provinciales. Los datos que son alarmantes en cuanto a los femicidios, ¿no? Las estadísticas del 2019 marcaban que de 252 femicidios, 42 de esos femicidios, antes esa mujer, esa chica, había dado alerta, había pedido auxilio, había hecho la denuncia. Y bueno, esa justicia que no llega o que llega tarde, y esa justicia que no llega o que llega tarde no es justicia. Y estas son las cosas de las que charlábamos hoy, ¿no? La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, también lo que tiene que ver con los exámenes de los postulantes, todo lo que tiene que ver con el género y las cuestiones de diversidad. Justamente cuando asumió dijo, voy a poner mi mejor esfuerzo para estar a la altura del desafío. ¿Cuál es ese desafío como ministro de Justicia? Bueno, el desafío lo plantea el presidente, ¿no? Allá
cuando asumió y se comprometió con todos los argentinos y con ese compromiso de él, el de todo nuestro gobierno, ¿no? Nunca más una justicia, un poder judicial que persiga según los vientos políticos de turno, nunca más a los sótanos de la democracia, ¿no? La inteligencia y algunos poderes económicos y mediáticos con el poder ejecutivo, persiguiendo empresarios, periodistas, dirigentes de la oposición. Y básicamente se trata de ese el desafío, de cumplir la palabra empeñada con todos los argentinos y volver a recuperar el prestigio que esta justicia nunca debió haber perdido como poder esencial del Estado, ¿no? Ariel, compañeros, el ministro Soria los está escuchando. Muchas gracias, Gastón. Gracias, ministro. Buenas noches nuevamente. ¿Tiene claro buenas noches. ¿Tiene clara la sensación que existe sobre su asunción? Una sensación que marca que ha llegado para radicalizar lo iniciado, que ha llegado para verdaderamente llevar a la práctica lo hasta ahora más bien declarado, tanto por Alberto Fernández, incluso por Cristina Fernández. Vos querés decir que hay algunos que se han puesto bastante nerviosos. Bueno, tienen motivos para ponerse nerviosos, ¿no? A ver, pensemos que lo único que estamos planteando es mejorar la justicia. Por eso todos estos proyectos de reforma, la ley de reforma del Poder Judicial, la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, la reforma que vamos a estar presentando en el Consejo de la Magistratura, la implementación del sistema acusatorio con el nuevo Código Procesal Penal Federal. A ver, lo único que estamos planteando es que la justicia vuelva a ser una justicia con jueces probos, con jueces imparciales, independientes, no una mesa judicial como la que montó el gobierno de Mauricio Macri en el despacho de la Casa Rosada. Lo único que estamos planteando es eso. Sin embargo, y ahí lo llamativo, ¿no? Hay algunos que se ponen muy nerviosos y empiezan a decir que por querer trabajar para recuperar el prestigio de uno de los poderes esenciales del Estado, como es el Poder Judicial, estamos persiguiendo jueces, persiguiendo fiscales y atacándolos. Y la verdad que es incomprensible. Se puede comprender desde el nerviosismo que tienen algunos que han hecho algunas macanas, ¿no? Bien, me gustaría preguntarle cómo está, ministro. Buenas noches. Es un cambio de lugar y de rango importante, ¿no? Porque como diputado venía usted denunciando justamente estas irregularidades, la connivencia de cierto sector de la justicia con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora que está en el rol de ministro, ¿le parece que puede llevar adelante esos cambios? ¿Se empieza a encontrar con algunas resistencias, con algún obstáculo? Y una muy particular, figura del arrepentido, una figura que está cuestionadísima. ¿Qué posición tiene al respecto? A ver, lo ha manifestado, arranco por el final. Sí. La ley del arrepentido es una ley que incluso el propio presidente la ha cuestionado ya hace muchos años atrás. Es una ley que se utilizó para perseguir. Pensemos que esa ley se utilizó también cuando algún camarista federal cambió para siempre la doctrina, tiró todo lo que estudiamos en la facultad, en la Universidad de Derecho, lo tiró por la ventana, ¿no? Con el solo objeto de meter presos las famosas preventivas express. Bueno, esa figura del arrepentido, esa ley que sirvió para armar causas y para fomentar esa, lamentablemente, ¿no?, trituradora de carne, como digo yo, para perseguir opositores desde el Poder Judicial. Y cuando hablo del Poder Judicial, yo quiero ser muy claro en esto. No estamos hablando de todos los jueces y de todos los fiscales. Son algunos cuyas malas actitudes han servido para desprestigiar a todo el Poder Judicial. Hoy la justicia argentina roza el 80% de descrédito. Eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, por eso quizás haya algunos elementos desde el poder mediático y económico o desde la política misma, ¿no?, que hoy en su lugar de la oposición estén tan nerviosos. Y por eso se resisten a estos cambios. Pero la verdad que en estas primeras 48 horas de trabajo han sido muchas más las satisfacciones y las alegrías que lo que puedan decir esta gente, ¿no? Ministro, uno de los temas que usted planteó como agenda tiene que ver con la situación de la Procuración General de la Nación, con el jefe de los fiscales. Ahí se da una situación
paradigmática. El hombre propuesto es Daniel Rafecas, el juez Daniel Rafecas, pero no consigue los 2/3 de los votos que exige la ley hoy. Hay un proyecto de ley para modificar esa ley y que sea por mayoría simple, pero Rafecas ya deslizó que no querría ser el procurador de esa ley modificada. ¿Están pensando en algún nombre alternativo, o bien para que reúna los 2/3 con la ley actual, o bien para que acepte en el caso de que no sea Rafecas con la ley modificada? A ver, son dos cuestiones totalmente diferentes. El único pliego para un nuevo procurador actualmente es el actual juez Daniel Rafecas. Eso por un lado. Si el día de mañana hay otro pliego presentado, bueno, habrá que analizarlo como corresponde. Tenemos que tener el mejor procurador. Lo que no podemos seguir esperando es el debate de una ley esencial como es la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Pensemos solamente, hoy la Argentina comparte el triste privilegio junto con Cuba, en todo el continente, de ser los dos únicos países que tienen cargos vitalicios que no impone la Constitución. Me refiero al cargo del procurador, el jefe de los fiscales de todo el país, que hoy, lamentablemente, interinamente, lo ejerce el procurador Casal. Bueno, es hora de que estos pequeños resabios monárquicos, como le gusta decir a nuestro presidente, en el caso del procurador, empecemos a modificarlos. A ver si le entiendo. También la cantidad... Sí. A ver si le entiendo. ¿Se modifica la ley independientemente de que Rafecas quiera o no quiera ser procurador? La ley se va a modificar, o por lo menos sea la intención, modificarla. La intención, a ver, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal son proyectos presentados que ya tienen media sanción del Senado, lo mismo que el proyecto de reforma del Poder Judicial. Bien. ¿Qué tal? Ministro Nicolás Fiorentino lo saluda. Recién le preguntaba a mi compañero por la reforma del Ministerio Público Fiscal, pero también sabemos que está la reforma del Fuero Federal trabado en la Cámara de Diputados, votos que no consiguió hasta ahora el oficialismo. ¿Qué puede haber cambiado con su asunción, si es que cambió algo con su asunción en el clima en la Cámara de Diputados, o hay que esperar a que se renueve la Cámara a fin de año para intentar la sanción de esas dos leyes y las nuevas que lleguen también, ¿no? A ver, en 48 horas no te puedo decir qué es lo que cambió. Esperemos que en las próximas semanas seguramente vamos a tener un mejor panorama, ¿no? Acerca de esas leyes. Las dos son leyes importantísimas y esperemos que podamos sancionarlas. A ver, la idea es mejorar, o mejor dicho, recuperar el prestigio del Poder Judicial, y estas dos leyes son esenciales. Ahora, no depende de un ministro solamente juntar los votos y los consensos necesarios. Por eso yo, desde antes de mi asunción, lo he planteado. Es necesario, sin lugar a dudas, que abramos el diálogo con todos, absolutamente todos los actores dentro del Poder Judicial. ¿Cómo? Si piensa reunirse con la oposición para evaluar acompañamiento en estas leyes. Yo no tengo problema en reunirme con nadie, absolutamente con nadie, como tiene que ser. Cuando uno busca el diálogo y el consenso es con todos, ¿no? Obviamente con todos los que quieran participar. Ahora, si van a venir los mismos que se negaban a traer vacunas de afuera porque decían que envenenábamos a la gente, bueno, va a ser muy difícil. Si van a venir a buscar el diálogo aquellos que dicen que por querer buscar un poder judicial mejor, en realidad estamos atacándolo, bueno, sin lugar a dudas va a ser muy difícil ese diálogo. Ese número de 80% de falta de credibilidad de la población con el Poder Judicial tendría que ser suficiente como para provocar un cambio, para promoverlo. ¿A todos los jueces les importa ser creíbles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí, a ver, cuando uno ejerce la magistratura, cuando uno ejerce una función pública, yo creo que lo hace no solamente por el deber de un sueldo a fin de mes, sino por una vocación, por un prestigio, por un montón de cosas. Una fragua como... ¿Lo cree o lo quiere creer que es así? A ver, lo quiero creer. Lo quiero creer. Es la justicia y los jueces y fiscales a los que aspiramos, ¿no? Una justicia mejor. Sin lugar a dudas, las pruebas nos demuestran que hay jueces que entregaron su dignidad y su trabajo
a un presidente en un despacho a escondidas. Yo en esos no creo. De hecho, en esos que encontrábamos y que denunciamos en el Consejo de la Magistratura, hicimos las causas penales correspondientes, como a todo funcionario público que tiene conocimiento de un delito, en esos obviamente me cuesta creer muchísimo. Usted, ministro, sin mencionarlos por nombre y apellido, acaba de hablar del presidente de la Cámara de Casación, de Gustavo Hornos, acaba de mencionar también tangencialmente al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, habló de jueces y fiscales que se mandaron macanas, creo haberle escuchado. ¿Desde el gobierno, con su asunción, van a impulsar el juicio político en el Consejo de la Magistratura de esos jueces que se mandaron macanas? No, a ver, no los impulsamos desde el gobierno. Los impulsé yo como diputado nacional. Lo sé, pero ahora cumple un rol institucional que es el de ministro. Sí, bueno, pero en ese caso no corresponde a mí. La denuncia fue presentada cuando era diputado como corresponde. Ahora soy ministro, tengo un cargo institucional y no corresponde a mí andar impulsando denuncias o presentaciones ni en el Consejo de la Magistratura ni en el Poder Judicial, ¿no? Me gustaría, para cerrar, ministro, preguntarle qué opinión tiene acerca de Pepín Rodríguez Simón, ¿no?, que está sindicado como uno de los operadores judiciales durante el macrismo. La justicia emitió una orden para que no salga del país, pero ya está en Uruguay, desde donde responde que no va a regresar en mayo como tenía previsto. Está sindicado por haber presionado incluso en su momento a Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo, amenazando a sus hijas, es lo que dice un fiscal, ¿no?, en declaraciones mediáticas, y también está investigado por haber presionado a los dueños del grupo Indalo para que se deshagan de sus medios de comunicación o para modificar la línea editorial de esos medios. ¿Qué mirada tienen sobre esto? ¿Se va a llegar a fondo en estas causas? Tiene que llegarse a fondo. A ver, vos te escuchás la pregunta. Estamos hablando de un funcionario que entraba y salía de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, que apretaba a jueces, fiscales, procuradores. Y fíjate vos, ¿no? Tenían una obsesión con los hijos, No es el primer caso donde, bueno, a una fiscal, como fue a Gils Carbó, la amenazaban con que le iba a pasar algo a la hija, ¿no? O a los hijos. Recuerdo, porque fui uno de los denunciantes hace un año y medio atrás, en la causa de la Mesa Judicial M, como se la conoce, hay una jueza de casación que le hicieron lo mismo con los hijos. Bueno, se escuchaban los teléfonos entre ellos mismos, ¿no? Hermanos, sobrinos. Tenían un problema grave, ¿no?, entre ellos y con todo aquel que no pensaba diferente o que pensaba diferente a ellos. Ojalá que avancen, ojalá que nunca volvamos a tener un poder judicial contaminado con estos personajes. Y pensemos, y esto lo dejo para la mesa, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si en estos 4 años que funcionó esa mesa judicial en el despacho del presidente Macri en la Casa Rosada, qué hubiese pasado si un funcionario del gobierno anterior, del gobierno nuestro, se hubiera ausentado en una indagatoria? ¿Qué hubieran dicho? Y sin embargo eso no pasó. Ahora, cuando llaman a indagatoria a uno de estos personajes, se escapa del país, ¿no? Es una reflexión para todos. Ministro, ahora sí, la última de la serie de recomendaciones que hizo el Consejo de Asesores, ¿ya tiene claro qué de todo eso se va a convertir en proyecto de ley y cuándo van a entrar al Congreso? Bueno, hay varias de ellas que ya las anunció el propio presidente, en las que estamos trabajando. El Tribunal de Garantías es una de las recomendaciones del Consejo Consultivo. Pensemos hoy lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por año ingresan más de 20.000 expedientes y lamentablemente esto es fruto de décadas en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus propios fallos, fue ampliándose a sí mismo la competencia, entonces ya no analiza cuestiones de constitucionalidad, que es la función que le establece la Constitución, sino también a cuestiones de arbitrariedad. La cuestión es que entran 20.000 expedientes. ¿Cómo? ¿Cuándo se va a enviar al Congreso? ¿Eso tiene algún plazo más o menos establecido? No, yo no puedo imponerle fechas a mi presidente y a mi gobierno. Estamos trabajándolo. De hecho, ya tenemos varios proyectos presentados que estamos esperando tratar. Muchas gracias, ministro. Cierra allí a su lado Gastón Zulay. Gracias a ustedes. Por favor. Para preguntarle finalmente, ministro, ¿por qué ha considerado en sus primeras declaraciones que la situación del Procurador General interino Eduardo Casal es insostenible? En realidad no es... a ver, yo no dije Casal, lo que he dicho es que la situación que hoy hay con la Procuración
bueno, en la cual está Casal obviamente, es insostenible. Pensemos que tenemos un procurador que no eligió el presidente, que no tiene el acuerdo del Senado, que es lo que establece la ley. No es que me la agarré con el procurador Casal. Es una situación anómala, irregular, y que queremos modificar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido entonces la palabra en vivo, en exclusiva, la primera nota con un medio televisivo. Muchas gracias, ministro. Ha sido con la televisión pública. Ustedes. Gracias, Gastón. Gracias al ministro también. Sí. Queda la sensación que no tiene ningún problema en que se lo asuma, y él él mismo lo asume como quien viene a hacer los cambios. Que sabe que la modificación en la titularidad del Ministerio de Justicia es porque, al decir de Alberto Fernández, Marcela Lozardo se había sentido agobiada ante lo que se avecinaba. Soria no tiene ningún problema es coherente con su discurso, ¿no? Con su discurso previo a asumir como ministro de Justicia. Sí, el que había tenido mientras era diputado, sí. Así es. Vamos a seguir de cerca, son muchos temas. ¿Qué creen, perdón, para la pata judicial y la pata política de nuestra mesa? ¿Cuánto de esto podrá en el corto plazo? Los grandes jugadores se ven en los grandes partidos y aquí hay un gran partido para jugar. Sí, me parece que la principal diferencia con su antecesora es que, por ejemplo, utiliza la palabra lofer, que forma parte de otro estadio de discusión política que Marcela Lozardo no tenía. Veremos si después, como dice bien Néstor, si a la hora de jugar el partido aparece el jugador. Muy bien.